y porque te puedo decir que hace 2 años llegué a la aceptación total de mi realidad. Porque antes de eso, pues yo estaba sobreviviendo y yo estaba pues ahí librándola y pues ahora lleva acá, ahí. Y aparte, cabe mencionar que mi hijo ha estado en coma 2 veces, ha estado al borde de morirse muchísimas veces. Entonces, sí fue aparte un rollo de, yo le decía a Dios cuando platicaba con él muy seriamente, yo le decía, ya me empezaba así como que a dejar ir de amor por Ian y de repente otra vez no, que a punto de morir y que le tronó el estómago y que... Entonces yo sí le decía a Dios, a ver, espérame. O sea, si me lo vas a quitar, pues hubiera sido desde el principio, no ahorita. O sea, estas eran mis pláticas con Dios. O sea, sí le decía, no friegues, ahorita ya lo amo, pero, o sea, si te lo vas a llevar, llévatelo ya porque pues yo me estoy encariñando mucho, me explico, no me lo puedes quitar después. Hola a todas, es hora de otro episodio de Guilty as Mom, el podcast donde desafiamos los tabúes y estereotipos en la maternidad y en la vida de la mujer. Soy Daniela Tornel y estoy aquí para acompañarte en este viaje de autenticidad y conexión. Hoy, sumérgete en una conversación honesta y divertida mientras exploramos un tema que nos une a todas. Prepárate para reír, reflexionar y sentirte comprendida. Comenzamos. Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un capítulo más de Guilty as Mom. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Hoy es un capítulo muy especial. Está con nosotros Ale Navarro. Bienvenida, Ale. Gracias por estar aquí. Ale nos va a venir a hablar de una experiencia personal. Justo me está diciendo que está muy nerviosa porque pocas veces se habla de uno mismo. Y no sabes, Ale, cómo valoro que hayas venido con nosotras a platicar de tu experiencia en la maternidad. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Así es. Ale nos viene a contar la historia con Ian. Te embarazas y el embarazo, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentías? ¿Todo bien? Fíjate que Ian fue mi segundo embarazo. Entonces yo tenía la referencia de mi primer embarazo, mi hija, y con mi primer embarazo todo fue miel sobre hojuelas, hermoso, padrísimo, cero achaques y todo. Con Ian, desde el principio empezó raro. Empezó raro todo porque yo tuve un embarazo como muy difícil en el sentido de pues mucha amenaza de aborto, mucho problema de que ya a los 5 meses traía la contracción y todo muy raro. Desde el tercer mes yo ya sentía así como que algo no estaba funcionando bien. Sin embargo, pues piensas como que, bueno, pues puede ser normal, es algo, incluso mi ginecólogo pues me decía de que, ay, no, ni te preocupes, es normal, y mira, me daba una pastilla y tú tranquila y todo, pero sí me atrevo a decir que desde el principio de ese embarazo sentí algo muy diferente que con mi otra hija, pues. ¿Cuándo es el momento en el que te enteras que Ian venía con síndrome de Down? Sí, todo el embarazo que estuvo entre que sí se venía el bebé y que las contracciones y que no sé qué, que yo te digo que yo sentía como que algo no me estaba cuadrando. Cabe mencionar que en los ecos, de repente las medidas del bebé no estaban no coincidían con el tiempo de gestación, lo cual obviamente como mamá dices, pero ¿qué está pasando? O sea, ya se te prenden todos los focos y todas las alertas. En este caso, mi doctor me decía, no te preocupes, yo creo que todo viene bien, a veces así pasa con el programa. O sea, de verdad, mi doctor, hoy no sé si decirte, bueno, más bien, hoy sí sé decirte que creo que estuvo bien, pero en su momento creo que no le dio la importancia que merecía el hecho de que pues no salían bien no cuadraban bien las medidas y todo este rollo. Cabe mencionar también que yo soy muy aprensiva, ¿sí? Entonces, obviamente, yo iba a los ecosonogramas y yo veía que no, que el fémur y que el húmero, que más chiquito, que más grande, no sé qué, y yo decía, algo no está bien, algo no está bien. Por más que mi doctor 1000 veces me dijo, tranquila, todo está bien, yo creo que va a ser chaparrito, hombre, tú no te preocupes, y por todos lados. Entonces... Y tu intuición te decía, sí, no, algo no. Aparte, ¿sabes qué? Y yo después platicando con muchas mamás de hijos con síndrome de Down en particular, mi hijo se movía demasiado. O sea, demasiado, te estoy hablando que
muchísimo, o sea, era mi panza todo el tiempo. Y también el doctor, no, va a ser un niño muy activo, hombre, no pasa nada. Entonces, durante todo el embarazo viví como en esta parte de yo siento que algo no está bien, pero el doctor me dice que tranquila, todo está bien, a quién le hago caso, qué hago y todo. Una semana antes de que naciera Ian, yo me estaba bañando y más bien me desperté esa mañana y yo había soñado que mi hijo tenía síndrome de Down. Pero fue un sueño así como muy real y me acuerdo que me desperté esa mañana y me metí a bañar y pensé, dije, ¿y si sí viene con síndrome de Down? ¿Qué? O sea, pero fue algo como muy revelador, esa es la palabra. Wow. Y si me preguntas, yo ahorita digo, algo más allá me dio la noticia como para que no me volviera yo loca a la hora de recibirla, ¿no? Bajo a desayunar, le digo a mi esposo, oye, soñé que Ian tenía síndrome de Down. Y le dije, oye, si nuestro hijo tuviera síndrome de Down, y primero me regañó, ¿no? Oye, ya deja de ser tan fatalista y ya te dijeron 1000 veces que todo está bien, tranquila, no sé qué. Pero ¿y si tuviera? Pues va a tener y listo, ¿no? Y lo vamos a querer y lo vamos a amar y todo va a estar bien. Bueno, así fue, así pasó. Me programan mi cesárea, porque mi placenta estaba ya vuelta loca, ya no estaba... ¿De qué semana estábamos hablando? 34 semanas. Ah, ok. Además antes, ya ves que te inyectan algo para que los pulmones del bebé se desarrollen, etcétera. Entonces, bueno, nace, me programan la cirugía, nace mi bebé y no me lo enseñan, lo cual, o sea, sabemos como mamás que pues nace tu bebé y lo primero que haces es verle la carita y decir, mira, ay, está llorando o lo que sea. Recuérdame hace cuánto tiempo fue esto. Ian hoy tiene 9 años. O sea, ya había tecnología de que te pudieron haber dicho, bueno, ahorita vamos para allá, pero bueno. Sí, no, y me hicieron muchísimos ecos 4D. ¿Fue aquí? No, fue en Guadalajara. Ok. Y pues nadie me decía nada. Es lo que te digo que es lo que a mí me sorprendió mucho. O sea, un montón de especialistas, digamos, estudiando mi caso y nadie me decía nada, pues. Pero bueno. Llega el día de la cesárea, me programan todo, nace mi bebé, llora, todo, digamos, bien, pero no me lo enseñan y me duermen en ese momento. Y yo ya no supe de mí nada, absolutamente. Me quedé así poseada, ¿no? Uh-huh. Obviamente cuando abro el ojo, lo primero que pregunto es, ¿mi bebé cómo está? O sea, ¿qué pasó? Y el doctor me dice, va a venir un genetista a descartar unos rasgos. Y yo en ese momento recordé mi sueño y volteé y le dije, tienes síndrome de Down, ¿verdad? Y se quedó así como de, ¿cómo sabe, no? Y me dice, va a venir un genetista, no hay que adelantarnos. Y total, bueno, me llevan a recuperación. Oye, espera, perdón que te interrumpa. No, dime. En ese tiempo no te metiste a googlear así de que como mamá, ya sabes que luego, qué bueno, porque luego te sale lo peor, pero en tu mente estabas, o sea, realmente estabas confiada en lo que te decía el doctor, aunque tú sabías que... Ok. Sí. Bueno. Y por mi salud mental... No lo hiciste. No lo hice. Claro. Y también nadie, ni mi marido, ni mi mamá, nadie me dejaba tampoco. O sea, todo mundo, ya, relájate, hombre, tranquila, disfrútalo, bla, bla, bla. Pero yo sentía algo que no te puedo explicar, pero era algo está pasando. Pues. O sea, por más que me digan, yo sé que algo está pasando y que algo no está bien. Bueno, total, me mandan a recuperación, la hora más eterna de mi vida, porque pues, oye, te sueltan esa bomba como de va a venir un genetista. Para empezar, yo decía, ¿qué rayos es un genetista? O sea, pues en ese momento dices, ¿quién es ese? ¿De dónde? ¿Por qué? Y bueno, la hora más eterna de mi vida, pasamos a la habitación y ya en la habitación llega el famoso genetista y nos dice, porque estábamos mi esposo y yo, y nos dice, hola, soy fulano de tal, ya revisé a su hijo efectivamente tiene trisomía 21. ¿Qué es eso? O sea, otra vez, ¿no? Sí, joven, en español, por favor. Ajá, tiene trisomía 21, ¿tienen alguna duda? No, pues... ¿Qué es eso? O sea, ¿no? Bueno, les dejo mis honorarios abajo, muchas gracias. Y se va.
sí, así a ese nivel. Por supuesto, en ese momento, por primera vez en mi vida experimenté algo que se llama shock. O sea, realmente, bueno, soy psicóloga y he estudiado, pues en psicología estudias el shock, el trauma y todo esto, y lo conocí en libros, pero por supuesto nunca en mi vida lo había vivido. Y ese día recibí un shock totalmente, o sea, me quedé completamente en shock viendo una pared, la pared que tenía enfrente de mi cama, y recuerdo que, más bien, no recuerdo nada. Esa es la, o sea, no recuerdo nada. Sé que mucha gente fue al hospital a visitarme, a visitar a mi esposo, al bebé. Yo perdida en el espacio. O sea, mi mamá, me acuerdo que me decía que lo único que yo decía es cuando alguien entraba a la habitación, volteaba y les decía, si vas a llorar, salte de la habitación. O sea, era lo único. Y la gente así como entraba, se salía. De que, ok. Pero yo estaba completamente en shock porque sabes que nunca estás preparada para recibir una noticia de ese tamaño. O sea, la realidad es que en ese momento sí sentí que mi mundo se derrumbó, completamente se derrumbó, que yo estaba viviendo una pesadilla. Y durante mucho tiempo dije que fue el peor día de mi vida y creo que sí sostengo que fue el peor día de mi vida. Claro, porque tienes este sabor agridulce, aparte en sorpresa. O sea, todavía si te hubieran dicho desde antes, de los estudios de antes, ya te vas preparando, vas leyendo, ya de alguna u otra manera ya el shock ya pasó y puedes saber que todo va a estar bien al final del camino, ¿no? Pero en ese momento como es demasiada información, no, encima de todo no tuvieron el tacto Además. que una mamá recién parida necesita para recibir cualquier tipo de información. Entonces siento que sí se pudieron haber juntado muchas cosas que no favorecieron ese día, pero en lo absoluto. ¿Cómo fue el momento en el que ya por fin te encuentras con Ian y lo ves? Ay, sí, fue tremendo, porque ese día no vi a mi hijo, pasó a terapia intermedia porque además nació con un problema en su corazón, como la mayoría de las personas con síndrome de Down, y pues yo perdida en el espacio, o sea, de verdad no recuerdo absolutamente nada de ese día, solo lo único que recuerdo fue que me quedé dormida llorando y que desperté y que me ataqué de risa y dije, no manches, tuve una pesadilla horrible. Volteé con mi esposo y le dije, tuve una pesadilla, porque aparte ya ves que cuando nace el bebé, de todas maneras, tú sigues con la panzota. O sea. Entonces yo así de, ay, no, tuve una pesadilla horrible. Y volteé a mi esposo, pues también con los ojos llorosos, obviamente, y me dice, no fue una pesadilla. Y otra vez, ¡pum! O sea, otra vez todo el montón de cosas. Entonces, ese día no vi a mi bebé, sino hasta el día siguiente. Me acuerdo perfecto que yo no quería ver a mi bebé. O sea, sí. Soy honesta, soy sincera, la realidad es que estaba aterrada. O sea, esa era la palabra. Yo tenía muchísimo miedo, y no quería enfrentarme con eso. O sea, le tenía pavor a ver a mi bebé. ¿Sabes por qué? Y no sé si a muchas mamás que tienen hijos con discapacidad les pasa. Dices, ¿y si no lo quiero? ¿Sí me explico? O sea, porque pues te lo imaginas. En mi caso, por ejemplo, pues con síndrome de Down, nunca en mi vida había visto un bebé con síndrome de Down. Yo había visto personas con síndrome de Down, pero un bebé jamás. Y sí pasó en mí esta parte de, ¿y si lo veo y no lo quiero? O sea, ¿y si lo rechazo? Me acuerdo que me treparon a la silla de ruedas y mira, yo iba agarrada de la silla de ruedas haciéndome así para atrás como de eso de que, no, por favor, no quiero, no puedo con esto. Hasta que llegamos a la, ¿cómo se dice? A la incubadora. Y lo vi. No te puedo explicar. O sea, fue como un, ¿a esto le tenías miedo? O sea, ve qué hermoso, ve qué precioso está. Ay, no, cómo le tenía miedo yo a esta cosita tan bonita, tan chiquita. Y claro que está perfecto. O sea, en mi imaginación, yo me imaginaba
y se va a escuchar muy fuerte lo que voy a decir, pero yo me imaginaba un monstruo. ¿Me explico? Por todo lo que me decían de que, y que el fémur chiquito, y que el húmero, y que es que tiene unos rasgos, y no manches, o sea, te imaginas deforme, la verdad. Uh-huh. Y pues cuando lo veo, obviamente, pues un bebito precioso, todo chiquito, eso sí bien cabezoncito y todo, pues obviamente sí fue mi corazón se llenó así como de amor, y en ese momento sí le prometí que lo iba a cuidar. Y mi miedo se disipó completamente y pues ahí empezó la relación, pero sí fue duro. Ay, Ale, me estás haciendo así que qué ternura, qué amor, porque es verdad, o sea, nosotras venimos de una generación, o por lo menos así era la mía, donde todavía no había mucho contacto, separaban mucho a las personas con síndrome de Down o con alguna discapacidad o con algún desorden o con una neurodivergencia o con alguien que fuera diferente en ese sentido, cuando todo el mundo es diferente, o sea, todo el mundo debería de todo el mundo convivir con todo el mundo y aprender, y siento que nuestra generación todavía como que nos separaban mucho. En mi colegio no había personas con síndrome de Down. Yo hasta el día de hoy no tengo una convivencia cercana con personas con síndrome de Down o con autismo por lo menos diagnosticado o sea, a lo que voy es que si de por sí tenías miedo por todo lo que te decían los doctores, venimos de una generación donde estos temas no se hablaban, donde estos niños no se volteaban a ver, donde estos niños era de que lo veías en el súper y si intentas preguntarle a tu mamá era como, voltéate, no lo veas, no sé qué, porque antes estaba esta creencia de que no los tenemos que ver, no estar tan expuestos a este tipo de situaciones. Entonces puedo entender un poco por qué ibas tú con tanto miedo, porque era algo totalmente desconocido para ti y encima de todo era tu hijo. Exactamente. Sé que muchos niños con síndrome de Down tienen muchos bebitos, tienen problemas de recién nacidos o digestivo o del corazón o del riñón. ¿Cómo fue tu experiencia con Ian? Ian tuvo y ha tenido todo, o sea, de verdad, además, ¿no? O sea, además, ¿no? O sea, no nada más, digo, sí, el síndrome de Down, que una vez que investigas y que te empapas y que te das cuenta de lo que realmente es, dices tú, pues no está ni tan mal, o sea, yo, bueno, al menos así me pasó, o sea, y como tú dices, el tema de la ignorancia genera demasiado miedo, porque pues definitivamente yo tampoco había estado en contacto nunca con personas con discapacidad, menos con síndrome de Down, o sea, pues no tienes ni idea, entonces pues la ignorancia te hace pensar tontería y media, que una vez que ya te empapas en el mundo de la discapacidad y del síndrome de Down específicamente, pues dices, bueno, creo que esto no está tan mal, pero como bien dices, en este caso en particular, las personas con síndrome de Down tienden a tener muchísimos problemas de salud. Y yo a veces hago la broma de que, de verdad, así todo lo que viene en el libro de lo que puede tener una persona con síndrome de Down, haz de cuenta que con mi hijo voy palomita, o sea, de verdad fue además caótico el tema de la salud. Operación del corazón a los 3 días, problemas renales, que si la vejiga que no vaciaba bien, ahora hay que operarle la vejiga, que tiene reflujo y por lo tanto le da neumonía porque la comida se le va a los pulmones, entonces neumonías lleva 15, reflujo patológico, ha tenido 5 cirugías del estómago, o sea, le digo a mi esposo, hasta piojos, pues, o sea, todo eso. Y yo hoy te puedo decir que en este proceso de Ian y de la discapacidad, lo más pesado definitivamente ha sido el tema de salud. ¿Cómo te contienes, Ale? Al principio no sé. Sí, esa es la realidad. O sea, definitivamente cuando recibes una noticia de este tamaño, lo primero que pasa es un duelo. O sea, un duelo gigantesco, un duelo enorme, porque pues por supuesto tú estás esperando un hijo sano y te dan a un hijo, pues le voy a poner así, no sano, o sea,
a un hijo con discapacidad. O sea, te cambian completamente el discurso. Exacto. Y es un duelo muy fuerte que yo, por ejemplo, como psicóloga he podido ayudar a muchas mamás a vivir este tipo de situaciones. Y el duelo que se vive, o más bien, el duelo se tiene que vivir y se tiene que pasar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Creo que me atreví a pasar por el duelo y eso me ayudó muchísimo. Cuando no pasas por el duelo y por lo tanto lo niegas y dices, ay, pues a ver cómo Dios me da a entender qué paso por aquí, te atoras muchísimo y te puede llevar años, sino toda la vida, llegar a un punto de aceptación. En cambio, creo que, no sé si decirte mis conocimientos como psicóloga o mi familia o el conjunto de todo, me hizo pasar por un duelo y atravesar el duelo y poder, a la par que estoy ayudando a mi hijo, también voltearme a ver a mí. Porque si no hubiera hecho eso, te juro, no hubiera podido. O sea, ahorita yo estaría, no sé, medicadísima o no te lo niego que hasta en un hospital psiquiátrico, o sea, de verdad, porque es mucho y además nos tocó mucho a nosotros, pues, o sea, hospitales, terapia intensiva, y te digo, muchísimas neumonías y ahora hay que pincharle aquí para sacarle líquido del pulmón y ahora hay que, o sea, yo me llevé a mi hijo a mi casa con oxígeno y yo lo tenía que estar aspirando para que no se me ahogara con las flemas y todo eso lo hacía yo o sea, y son cosas que como mamá dices, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? Pero sí creo que algo que definitivamente me ayudó mucho es, ok, sí lo hago, pero también atiéndete, o sea, también voltéate a ver, porque si no es muy difícil. ¿Cómo te sentías tú contigo misma? Por algún momento, porque a ver, nosotros tenemos como el síndrome de que somos Dios y que todo nosotros lo podemos controlar, cambiar, hacer, y muchas veces dentro de esta ingenuidad creemos que muchas cosas podrían ser culpa nuestra o responsabilidad nuestra. ¿Sentiste en algún momento si hubiera hecho esto diferente o si hubiera como reprocharte a ti misma alguna situación? Completamente, y me atrevo a decir que me duró años. Yo sentí mucha culpa desde el día 1 que tuve a mi hijo porque por alguna razón en mi cabeza yo les había arruinado la vida a todas las personas a mi alrededor, incluida mi hija. O sea, yo me decía a mí misma en mi cabeza, o sea, mi narrativa era, por tu culpa, tu esposo ya no va a ser feliz, tus papás ya no van a ser felices, tu hija va a tener una carga en su vida, o sea, por tu culpa. Y por supuesto que yo dije, ¿qué hice mal qué hice para merecer esto, no? O sea, yo tuve a mi hijo a la edad de 28, 29 años, o sea, ni siquiera por estadística me tocaba, por decirlo de alguna manera, tener un hijo con síndrome de Down. Yo le decía al doctor, oye, pero es que no me drogo, o sea, soy una persona saludable, ¿por qué no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? Y me acuerdo tanto de su respuesta, porque en su momento me cayó gordísimo, pero después lo entendí. Me dijo, Alejandra, te sacaste la lotería. Y yo así como que, ¿qué? O sea, esto no es la lotería, o sea, no inventes, ¿no? Pero ya pasado el tiempo entendí esta parte de te sacaste la lotería. Vamos a llegar a ese punto ahorita que te platiqué. Pero sí, la culpa la traje cargando por mucho tiempo. Al principio era esta parte de yo les arruiné la vida a los demás. Ya cuando lo entendí y que todo el mundo me decía, no, pero no fue tu culpa y que cómo crees y que Dios así te mandó esta situación y que también no me encantó la idea de que Dios me haya mandado esta situación, pero bueno, medio lo aceptaba en ese momento. Dije, bueno, ok, ponle que no fue mi culpa. Pero ¿sabes qué me pasó, Daniela? Que aunque yo conscientemente decía, creo que no fue mi culpa, inconscientemente me seguía sintiendo culpable. Y yo hacía muchas cosas por mi culpabilidad inconsciente
durante mucho tiempo. O sea, cosas como yo voy a sacar adelante a mi hijo y entonces él va a ser el mejor niño con síndrome de Down y yo me voy a encargar de que este niño y yo voy a hacer y yo, la supermamá que dices. Y supermamá no es más que la máscara que te pones para que nadie vea la culpa que estás cargando encima de voy a tratar de hacer esto lo mejor posible para no fregarle la vida a los demás. O sea, de verdad es que trabajar la culpa en el caso de la discapacidad, yo creo que es de las cosas más importantes que tenemos que hacer las mamás. Realmente llegar al punto de no culparte por nada de lo que pasaste ni de lo que estás pasando. Y es un proceso. Ahorita tocaste el tema de una persona muy importante que para mí tiene mucha de relevancia, por decirlo de alguna manera, no sé si es la palabra, pero tu hija. Uh-huh. Porque también creo que existe esta parte y esta culpa de le tengo que dedicar a un hijo el 100% de mi tiempo, porque así lo requiere por salud. O sea, no por otra cosa más que por salud. O sea, le tengo que dar de comer en la boca, le tengo que inyectar no sé qué, le tengo que dar terapias, no sé qué, porque sí siento que tanto emocional como en cuestión de tiempo, como en cuestión física, un hijo te puede absorber demasiado. Sí. Un hijo como Ian te puede absorber demasiado porque necesita todo de ti y más. Sí. ¿Qué pasa con tu hija? Sí, sí. ¿Cómo manejas esto? Sí, es un tema también. Fíjate que hay algo que mi marido y yo hicimos desde el principio, lo cual creo que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Mi hija tenía 2 años cuando nació Ian, o sea, estaba chiquitita. Aparte de 2 años, tú sabes que necesitan muchísima atención y todo, ¿no? Los terribles 2, ¿no? Que dicen. Sí. Hubo algo que mi marido y yo platicamos desde el principio que fue, creo que lo que nos salvó. Y fue, no vamos a quitar a María Inés, así se llama mi hija, no vamos a hacer a María Inés a un lado de toda esta situación. Así como nosotros le vamos a entrar con Ian, ella tiene que estar aquí. Obviamente fue una decisión difícil porque pues la vida eran hospitales, médicos, tratamientos, infinidad de cosas. Pero la opción era, pues tú te encargas de Ian, o sea, ponle yo me encargo de Ian y tú de María Inés, o los 4 le entramos a todo y que nuestra hija se acostumbre a este estilo de vida. ¿Sí? Mucha gente nos decía, es que ¿cómo vas a llevar a María Inés al hospital? ¿Y cómo va a ver que a su hermano lo inyectan y lo pican? Pues mira, yo soy de la idea de esto y es la manera en la que tú le transmitas a tus hijos las cosas es la manera en la que lo van a tomar. ¿Sí? Si yo a María Inés le enseñaba este mundo como de, no hija, es que esto es horrible y es súper difícil y súper pesado, obviamente ella lo iba a vivir pesado y horrible. En cambio, si yo lo que le transmitía era, hija, pues esto es, y esto es nuestro mundo y así nos tocó, y digamos que es lo normal, lo natural para nosotros como familia, pues así lo va a vivir. Entonces, María Inés siempre estuvo en todo momento y en todo el tiempo que si operaban a su hijo, ahí estábamos con María Inés en la sala de recuperación. Que si lo llevábamos, vámonos María Inés, que sí, etc. Entonces, siempre fue parte y eso obviamente hizo que no se sintiera pues excluida de toda la situación, pues. Claro, por supuesto. Y al final, pues ninguna familia es igual y esta era la familia que a ella le había tocado, ¿no? Así es. Oye, y definitivamente quiero decir que mi hija ha sido piedra angular en todo este proceso. Bueno, no sé si se le diga piedra angular, pero ha sido parte importantísima en todo este proceso porque a pesar de que ha estado dentro de todo este torbellino de situaciones y todo, María Inés siempre se ha mantenido feliz, alegre, siempre nos ha apoyado muchísimo, súper comprensiva con este tema de Ian. Algo que mi marido y yo acordamos es que en sus momentos, porque tú me comentabas de que cómo le hacías con tanta atención que ella necesita, en su momento mi marido y yo sí decíamos, ¿sabes qué? Vamos a dejar a Ian porque hay que estar con María Inés, hay que irnos de viaje con María Inés, hay que llevar al cine a María Inés. Entonces creo que pudimos encontrar este equilibrio, pero me atrevo a decir que la personalidad de mi hija es impresionantemente
importante porque realmente nos ayuda mucho y nos motiva mucho a seguir echándole ganas a esta situación. Entonces es una niña inteligente, súper alegre, tiene un corazón hermoso y eso nos da la pila, la batería y la gasolina para seguir con este tema. Ay, Ale, pero eso también es mucha obra de ustedes, de cómo estoy segura que si ustedes no le dieran todo este amor, toda esta protección, toda esta atención también a María Inés, no sería el mismo resultado. Entonces, esa niña increíble que es porque también ustedes son estoy segura que unos seres humanos también increíbles que dan mucho amor y eso se nota también en los hijos. Muchas gracias. Ay, pues sí. Otra cosa que te quería preguntar, bueno, ya te la vivías en médicos, 1000 operaciones. Me imagino lo desgastante que puede ser eso emocionalmente contigo, con tu esposo. ¿Qué pasa después? ¿En algún momento logras ver tantita luz o cuándo puedes decir que has disfrutado la maternidad con Ian? ¿Cuándo la empezaste a disfrutar? ¿O todavía es algo que no pasa? ¿O en qué vas? Mira, sí, momentos muy desgastantes, pero muy desgastantes y me conecto mucho con las mamás que están de repente en este tipo de vida que es los médicos y todo, es físicamente desgastante. Algo que en su momento no hice y que hoy sí hago fue esta parte que te decía en un principio de, ok, sí, tienes que atender a tu hijo, tienes que atender a tu hija, tienes que atender a tu marido, etcétera, pero jamás te dejes de atender a ti misma. O sea, y te digo que me costó entenderlo porque en algún momento del proceso, pues yo hasta al psiquiatra fui a dar, ¿sí? Porque yo traía unas crisis y unos ataques de ansiedad espantosos, traía una depresión espantosa porque pues sí, sacas adelante la situación y el hijo y todo, pero pues es demasiado para ti. Entonces, buscar ayuda y decir, ¿sabes qué? Sí necesito la pastilla y no me importa, o sea, necesito la terapia, necesito ir al psiquiatra, necesito que me inyecten vitaminas para si todo eso existió en el proceso. Pero te puedo decir que llegó un momento en el que dejé de sobrevivir la situación y empecé a vivir y a disfrutar la situación. ¿Y sabes qué? No fue ni siquiera hace tanto tiempo. O sea, mi hijo hoy tiene 9 años y yo te puedo decir que así de verdad y siendo súper sincera, hace 2 años, puedo decir, empecé a disfrutar esto y porque te puedo decir que hace 2 años llegué a la aceptación total de mi realidad. Porque antes de eso, pues yo estaba sobreviviendo y yo estaba pues ahí librándola y pues ahora lleva acá ahí. Y aparte, cabe mencionar que mi hijo ha estado en coma 2 veces, ha estado al borde de morirse muchísimas veces. Entonces, sí fue aparte un rollo de, yo le decía a Dios cuando platicaba con él muy seriamente, yo le decía, ya me empezaba así como que a dejar ir de amor por Ian y de repente otra vez, no, que a punto de morir y que le tronó el estómago y que... Entonces yo sí le decía a Dios, a ver, espérame. O sea, si me lo vas a quitar, pues hubiera sido desde el principio, no ahorita. O sea, estas eran mis pláticas con Dios. O sea, sí le decía, no friegues, ahorita ya lo amo, pero, o sea, si te lo vas a llevar, llévatelo ya porque pues yo me estoy encariñando mucho, me explico, no me lo puedes quitar después. Y así era todo este proceso. Y llegó un día en el que llegó a mí la frase por algo que leí, aceptación radical de tu realidad. Y dije, ¿qué es esto? O sea, pues según yo ya acepté mi situación, ¿verdad? Yo creo que yo ya estoy del otro lado y ya no estoy llorando todos los días, ¿verdad? Y aunque pues sí estoy cansada, pero yo amo a mis hijos y todo. No. Me di cuenta que, ok, sí, pero yo no estaba aceptando de manera radical mi realidad. Y aceptar de manera radical mi realidad significó, aquí está, esto es, quito toda expectativa de mi hijo y de mi hija, porque pues si vas a hacer con uno, pues tiene que hacer con el otro, ¿no? O sea, toda expectativa de mi hijo y de mi hija los quito y decido aceptar y amar así como está esta situación. ¿Cuánto va a durar? No tengo idea.
si no dura, me va a doler, sí, pero todavía no está pasando. Entonces decido aceptar radicalmente esto y entonces ahora sí, pues que venga lo que tenga que venir, yo voy a hacer lo que tenga que hacer y resultará lo que tenga que resultar, sin yo apegarme a ningún resultado. Ese día, que aparte lo tengo bien presente, dónde estaba yo que estaba haciendo todo, ese día empecé a disfrutar mi maternidad con Ian. ¿Y qué sentiste? O sea, ¿cuántos kilos encima se te quitaron? Miles. Y seguramente a ellos también. Ay, totalmente. Mira, Daniela, mi energía con ellos cambió de una manera impresionante. Porque claro que yo sí estaba encima de Ian y que tiene que hacer y que a los cuántos años caminan. Y es que esa es otra cosa que nos pasa a las mamás con discapacidad. O sea, tú tienes un hijo regular y tú sabes que a los 3 meses levantan la cabeza, a los 6 meses gatean, al año no sé qué. Y tienes como más o menos cómo está este asunto. Uh-huh. Con las mamás con hijos con discapacidad no tienes eso. O sea, es como que pues se supone que a esta edad tendría que estar haciendo esto, pero pues no lo hace, pero ahora hay que ver que no tenga un problema neurológico y entonces, ¿y qué tal que si además del síndrome de Down tiene autismo, entonces ahora te metes? ¿Sí me explico? O sea, es como ir por terreno desconocido todos los días. Todos los días. Y aceptar eso, y luego una que es medio controladora, pues peor, porque dices, ¿y ahora cómo? ¿Y para dónde? ¿Y si estaría haciendo lo suficiente por mi hijo? ¿Y qué tal que no estoy en la terapia adecuada? ¿Y qué tal? O sea, es un terreno incierto. Todos los días es un terreno incierto. Entonces, quitarte las expectativas es lo más liberador que existe en el mundo. Es que sí, para mí, o sea, ya sabes, quitar las expectativas. Yo siempre he dicho que odiamos las expectativas porque nos hacen pensar que la vida es de una manera y cuando no pasa así, cuando se sale tantito el guión, el sentimiento de culpa y cualquier tipo de ser tan duras con nosotras mismas y con la vida y con nuestros hijos también, es una situación terrible que nadie, o sea, no deberíamos de borrar las expectativas en cualquier sentido, pareja, sentido familia, sentido hijo, sentido mamá, porque de verdad que no nos ayudan. Sí. Y a ver, entonces empezaste a ver la luz hace poco. Ahorita, ¿en qué situación está Ian? Otro tema que a mí me interesa muchísimo es el tema social. Uh-huh. ¿Cómo vive Ian la vida social? ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo la viven como familia? Cuando salen, Ian tiene amigos, no tiene amigos, la gente, cómo lo incluyen cómo es este tema. Es súper importantísimo. Porque te voy a decir una cosa, uno de mis mayores miedos cuando nació mi hijo es, lo voy a decir con todas sus letras y perdón si ofendo a alguien, pero decía, qué vergüenza. O sea, ¿qué va a decir la socialité de esta situación? ¿Cómo un niño con discapacidad y todo? Obviamente ese pensamiento sí me duró poquito porque sí me dije a mí misma, ay, bueno, o sea, digo, así tocó, ¿no? Y pues quien quiera, bueno, quien no. Mucha gente se alejó de nosotros por este tema, quiero decirte. Sucede, por supuesto. Y qué bueno que se fueron. No, o sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué los quieres? Te hicieron un favor, la verdad. Sí, exactamente. O sea, pero conoces a otra mucha gente con una sensibilidad y una empatía de otro mundo que por supuesto se conectan contigo y con tu hijo. Entonces, por ejemplo, para nosotros la parte social sí ha sido un tema, porque Ian particularmente es un niño que, mira, mi hijo es libre. Esa es la palabra, o sea, mi hijo es libre, a él no le importa quién sea, con quién esté, o sea, él hace amigos donde haya gente, o sea, así, ¿no? Él hace amigos donde haya gente, él le habla a todo mundo, él, ahorita si estuviera aquí ya te traería de la mano y que lo lleves con el perro, o sea, Ian tiene esta manera de ver el mundo tan simple y tan libre, o sea, esa es la realidad. A nosotros como familia sí nos costó trabajo porque, pues obviamente,
no queremos de repente incomodar a las personas y luego, ¿qué tal que se les hace raro, pues que Ian, de repente quiera estar jugando con todo mundo y qué pasaría si... Hubo un tiempo en donde casi te puedo decir que nos aislamos un poquito como por pues no sabemos cómo manejarnos en sociedad con un niño con discapacidad, aparte un niño muy vago, o sea, mi hijo es sumamente inquieto, entonces sí no se está sentado y todo, y cómo lo va a tomar la gente, pues sí nos tomó un tiempo esta parte, pero también después entendimos con un proceso que quien quiera estará y quien no, pues simplemente no, y que esto es lo que hay y esto es lo que nos toca y pues así es, ¿no? Entonces, también esta parte social sí nos relajó mucho, pues aceptar que así era nuestra vida y quien quiera estará con nosotros y quien no, pues simplemente no, ¿no? Con nuestra hija es otro tema. O sea, María Inés ahorita tiene 11 años y ella pues está entrando a un pues interacción social, ya te importa más, ya no sé qué. Y yo sé que estamos a punto de entrar a una etapa en la que tendremos que encontrar la manera de que María Inés se sienta cómoda con sus amigas presentando a su hermano. ¿Sí? Y es algo que pues apenas nos vamos a enfrentar y que creo que tenemos que ser inteligentes en ver cómo integrar todas estas partes. Pero son retos y retos y retos y retos. Sí, no descansas, o sea, ¿y qué onda con Ian? ¿Ian está consciente de la condición que tiene o él no tiene idea de qué es lo que pasa? ¿Cómo? Yo creo que es alguien con una estrella muy especial porque, híjole, lo que él ha sobrevivido y lo que él ha pasado, no cualquier persona lo consigue, lo logra. Estoy segura que tiene una actitud ejemplar. Pero a ver, él tiene conciencia de lo que pasa con él, con su cuerpo, que a lo mejor puede de repente tener menos defensas, no sé si eso suceda, que si hay un lugar con mucha gente probablemente no pueden ir. ¿Cómo es el awareness de Ian de lo que él tiene? Fíjate que precisamente por todos los problemas que tuvo de salud, pues gran parte de su vida, me atrevo a decir 6 años, estuvo en hospitales, ¿me explico? Y eso obviamente nos retrasaba por la parte de terapia, la parte de que la terapia física, que la terapia cognitiva, entonces Ian además sí va más atrasado de lo que, digamos, un niño sano con síndrome de Down tendría que estar haciendo ahorita. Okay. Lo que sí, entonces eso ha provocado también que Ian, bueno, yo te puedo decir, ahorita mi hijo tiene 9 años, pero en realidad parece un niño de 5 años, por ejemplo. Entonces ahorita está haciendo a sus 9 años lo que hace un niño de 5 años, ¿no? Que, pues sí, que el juego, que el carrito, que bla, bla, bla. ¿Qué tanta conciencia tiene él ahorita? Puedo decirte que no mucha, ¿sí? Pero yo no sé si está, no sé si llamarle falta de conciencia o cómo llamarle, pero definitivamente tiene algo, Ian tiene algo que no lo ata al pasado. O sea, eso me queda claro. Entonces, como bien dices, ¿cómo es posible? O sea, alguien que ha sobrevivido tanto y que ha estado en momentos tan difíciles. Mi hijo sale del coma, así, y está sonriendo. Así como diciendo, buenos días. O sea, porque precisamente no tiene él esta parte de, pero ¿qué me pasó? ¿Pero por qué estoy sufriendo esto? Pero, ay no, qué miedo si me vuelve a pasar. O sea, él no está enganchado con el pasado. Y eso ha sido un aprendizaje impresionante, sí, para nosotros como papás. O sea, Ian de verdad vive su presente y él disfruta el momento presente en donde esté y con quien esté. Entonces, no tiene todavía esa conciencia, creo que se le va a desarrollar en algún momento definitivamente, pero si yo pudiera describir a mi hijo en este momento, yo diría, Ian sabe vivir el momento presente y se encuentra en el momento presente y disfruta su presente, no tiene juicio de absolutamente nada. Creo que no es consciente de su discapacidad todavía, definitivamente,
y él se siente igual a todo mundo como si nada, pues como si no. Entonces llegará el momento, pues sí. ¿Va a la escuela, no va a la escuela? Sí, va a la escuela, bueno, ya ves que aquí pues las escuelas están preparadas para recibir a personas con discapacidad. En México nos encontramos una realidad completamente distinta. La verdad es que en México sí me atrevo a decir que estamos en pañales en el tema de la discapacidad, porque tú tienes un hijo con discapacidad en México y es, ok, mira, tienes todas estas posibilidades, pues búscale a ver cuál te funciona. Entonces ahí estás como mamá de que pues ya lo llevo a la terapia Bokta y ya lo llevo a la terapia Bobat y ya voy con el neuropsicólogo que dice que bien fregón y voy para allá y voy, o sea, vas así como que pegándole a todo como si fuera pues a ver qué funciona. Y que además ahí el seguro funciona muy diferente. Ahí casi que Además. todo es, pues, págale tú. Sí. O sea, Sí, ustedes, gracias a Dios, tenían a lo mejor el privilegio de poder, contar con un seguro, definitivo. pero hay realidad de las personas que no tienen acceso a esto y ya después de escuchar todo lo que pasa en esas familias está cañón. Sí, sí, yo me atrevo a decir que gracias al seguro, mi hijo está aquí, porque todo lo que pasó hubiera sido impagable, o sea, hubiera sido imposible. Ian llegó a durar en hospital casi 3 meses, o sea, en terapia intensiva. O sea, era, pues no, impagable, imposible. Y sí, definitivamente eso ayudó mucho. Pero además, pues sí, el tema de como mamá, qué camino sigo, pues esa parte otro reto, o sea, y que sí, y aparte hay opiniones tan diversas, es que esta terapia sí sirve porque, pero esta no, pero o sea, yo me sentía perdida mucho tiempo de qué estoy haciendo. O sea, pues yo a todo le voy a tirar a ver que si tomando agua de nopal se le mejora la concentración, me le hago, o sea, todo, no me explico, creo que como mamás buscas así, casi te lo llevas hasta el chamán, ¿no? Y a ver si pega, ¿no? Algo que encontré aquí, la realidad es que sí, aquí tienen un camino trazado. Entonces ya llegas a la escuela y ya, mira, primero lo vamos a evaluar y vamos a ver qué necesita. Entonces, en base a sus necesidades vamos a hacer A, B, C, D. Entonces, eso nos hizo sentir muchísima paz, o sea, saber que había un camino trazado y, pues sí, Ian va a la escuela, es feliz en la escuela, él vive feliz en donde sea, pues, y eso sí creo que es propio de Ian y es algo que nos ha enseñado impresionante a nuestra familia, a todos. De hecho, una frase es, hay que ser como Ian, o sea. Ay, sí, hay que ser como Ian, yo estoy de acuerdo. Oye, Ale, hace ratito dijiste algo muy importante, que estabas con tu doctor y que ya habías entendido por qué te habías ganado la lotería con Ian. Platícanos. Sí. En su momento obviamente no lo entendí y en su momento también esta parte de, no, es que es un angelito y que bien, o sea, de verdad no hay manera de que uno crea que realmente se sacó la lotería, ni que es un angelito, ni nada de eso, absolutamente no. Sin embargo, el día que acepté a mi hijo y que volteé para atrás y dije, ¿quién soy yo hoy después de todo esto vivido? Ese día dije, sí, me saqué la lotería. Porque la cantidad de aprendizajes que hemos tenido como familia, te estoy hablando de mi familia, a mi esposo, No, claro. pero además los tíos, los abuelos, todo, han sido unos aprendizajes impresionantes, o sea, impresionantes. Entonces ahí sí dije, el aprendizaje que te puede dar este tipo de vivencias y de situaciones definitivamente es porque sí te sacaste la lotería, porque este niño nos hizo avanzar años luz en nuestra persona, en nuestra espiritualidad, o sea, te hace darte, un hijo con discapacidad te hace darte cuenta de lo que puedes hacer como persona, o sea, y no inventes, yo lloraba cuando estaba embarazada de Ian porque decía, ¿cómo le voy a hacer con 2 hijos? O sea, y yo no sabía que iba a tener un hijo con discapacidad, o sea. Y vale por 5. Exacto, entonces no nada más pude, sino que además sí me hizo ser mejor persona, definitivamente, sí me hizo ser mejor mamá, definitivamente, y me hizo ser mejor profesionista, definitivamente. Entonces, por todos lados digo, gracias. ¿Qué consejo nos das, Ale, a todas las mamás
que no tenemos en nuestro día a día a una persona, a un niño con alguna discapacidad, ¿qué nos pides a las otras familias que hagamos por esos niños para incluirlos a la sociedad, que dejemos de hacer? Si en tus manos estuviera cambiar algo de la sociedad, ¿qué sería? Creo que informarnos, o sea, de verdad es importante porque conocer de qué se trata es básico, como decíamos en algún momento, o sea, la ignorancia te hace pues que cometas muchas tonterías, ¿no? O sea, sí me topaba con mamás que decían, no lo toques, te va a contagiar, o sea, y pues finalmente es ignorancia, ¿no? Entonces yo creo que ser conscientes de que existe este mundo y de que vale la pena de repente echarte un clavado y entender, bueno, qué es el síndrome de Down, qué es el autismo, qué es la parálisis cerebral y todo, la verdad es que ayuda mucho. 2, enseñarles a nuestros hijos regulares que existe el mundo de la discapacidad y que pues hay que tener ciertos cuidados, cierta paciencia, cierto apoyo para ellos. También considero que es muy, muy importante que los niños sepan que existe, porque eso, en mi caso, que mi hijo está involucrado en temas de niños regulares, pues sirve mucho que los niños ya tengan como esta información primera mano. Y, el tema del juicio. Híjole, eso yo lo aprendí apenas. Yo creo que como mamás tenemos que dejar de juzgar a otras mamás, definitivamente. Y es algo que se nos da, pero bueno, así como si... Y no puedes juzgar jamás a una mamá porque nunca sabes lo que está pasando. Nunca, nunca sabes lo que está pasando. Y hay mamás que la pasamos de repente muy mal y hacemos tonterías y pues necesitamos ayuda o lo que sea. Y lo peor que se siente horrible el juicio de otras mamás. Entonces yo creo que eso sería lo que yo podría recomendar. Lo que está pasando y lo que pasó, porque hay mamás que todos los días luchan con sus propios demonios o todas, su propia historia y cada quien está haciendo, no hay nadie que creo que quiera afectar a sus hijos, o sea, otro tema importante hablando de expectativas y de duelos, creo que un duelo que pasa a una pareja, o una de las expectativas es pensar que algún día van a volver a ser solo tu esposo y tú, y que algún día van a poder irse por el mundo o irse a su casa de retiro, que algún día van a poder descansar y poder vivir su vida solos, otra vez como empezaron. ¿Qué pasó por tu mente con este? ¿Es un duelo que vives? ¿Es algo que sí te cuestionas? El día que tú faltes, ¿qué va a pasar con Ian? Sí. Es un tema. Mira, ahorita que comentas la pareja, sí. Definitivamente es un duelo que vivimos como pareja, pero también es un duelo que yo vivo de una manera y mi esposo vive de otra, ¿eh? Y eso es algo que tenemos que darnos cuenta, o sea, que no vamos a ir siempre en el mismo nivel de duelo. O sea, yo me daba cuenta que yo me sentía ya así como que, uy, sí, me como el mundo y mi marido estaba en la negación todavía. O yo estaba en la negación y él, no, sí vamos a salir. O sea, de verdad es que es un reto como pareja vivir un duelo de esta magnitud porque pues necesitas ser muy compasiva contigo y muy compasivo con el otro y entender que pues no van a estar al mismo nivel. O sea, muchas veces yo llegué a creer que mi esposo no quería a nuestro hijo porque pues él estaba encerrado en su cueva mientras que yo me estaba haciendo cargo. Entonces, hasta que entendí que, ok, es su proceso y este es mi proceso y de lo que se trata es de empatizar entre nosotros y de salir adelante juntos, ¿no? Pero ¿cuál fue la pregunta? Que cómo vives ese duelo de pareja de que algún día van a volver a ser. Sí, bien fácil. No es cierto, muy difícil. Soltando, Daniela, te lo juro. O sea, es que sí, mi marido es el hombre más precavido que te puedas imaginar. Entonces yo creo que desde que Ian estaba en la panza, él ya estaba pensando en la universidad. Y me acuerdo que en algún momento hicimos una broma de humor bastante negro porque volteé y le dije, ay, mira, ya no vamos a tener que ahorrar para una universidad. O sea, y me acuerdo que nos morimos de risa, pero sí, es como que
por supuesto que tienes que prevenir, por supuesto, pero también tienes que darte cuenta que no sabes cómo van a salir las cosas. O sea, y que yo hoy te puedo decir, pues sí, estamos ahorrando para que Ian sea independiente y entonces él vive en un departamento y quién sabe si hasta se casa y así. ¿Va a pasar? No tengo idea. No tengo idea si mi hijo sí va a ser independiente, si no va a ser independiente. No tengo idea qué va a pasar. Esto es lo mágico de los niños con discapacidad, que te lo juro que no sabes. Y es positivo, pero no es tan positivo. O sea, pues cada quien como lo quiera ver. Pero te puedo decir que mi esposo y yo estamos tratando de prevenir lo más posible, pero la realidad es que yo creo que más que eso te tienes que preparar para los distintos escenarios. Y uno de los escenarios es, probablemente Ian viva con nosotros hasta que estemos viejitos y que no sepamos qué va a pasar si nosotros nos morimos e Ian se queda. O sea, no sé, no sé. Y es algo que me preocupa, pero pues lo tengo que soltar, pues, porque es dificilísimo poder acomodar todas las piezas y que te embonen exactamente. O sea, es un tema muy complicado. Es que claro, porque si una que tiene niños regulares se preocupa por hacerlos lo más independientes dentro de las edades que tienen, dentro de sus mismas capacidades, todo, porque nadie tiene la vida comprada. O sea, nos podemos ir de este mundo en una hora, en mañana, en 80 años. Realmente no sabemos qué sea mañana. Uh-huh. Pero, pues sí, creo que al final del día el mensaje es el mismo. O sea, hacer lo mejor que podamos para ser niños independientes, y esa es tu filosofía, la mía lo es, por lo que escucho, la de Ale también. Sí. Y porque pues al final del día los tienes que preparar igual. Sí, o sea, exacto. Con síndrome de Down o no, te vas a morir, te vas a ir, y probablemente antes, probablemente después, no sabemos, pero pues ellos... No, nunca sabes lo que va a pasar con ellos. O sea, es lo mismo de casi que lo que platicamos al principio, las expectativas que tenemos en ellos, con nosotras, al final del día son eso, expectativas, no son realidades, y pues mejor soltar todo eso, porque si no luego nada más nos volvemos locas o pensando en escenarios que probablemente nunca vayan a pasar. Así es, exactamente es así. Yo creo que de por sí así es la vida, pero un hijo con discapacidad te obliga a ver ese escenario y a soltarlo. O sea, tú vas a hacer lo que puedes hacer, pero lo demás, pues... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Exactamente. Ale, gracias. Ay, gracias por haber estado aquí, abrir tu corazón, contarnos tu historia desde la parte más vulnerable de tu ser, porque lo pude sentir y no sabes de verdad cómo te lo agradezco. Quisiera que le dieras un mensaje a todas esas mamás que nos están viendo, que probablemente, igual y no es síndrome de Down, igual y sí, pero que están luchando contra un diagnóstico desde el embarazo, que también su intuición les habla de esta manera de: Ale, prepárate porque tu hijo viene, que es, a mí la intuición materna, te lo juro que es de las cosas que más me sigue asombrando, que es, no sabes cómo lo sabes, pero ahí está, o sea, tienes la respuesta. Entonces, incluso darle ese lugar. Y yo te quiero preguntar otra cosa, ahorita que me acordé de la intuición materna. ¿Qué sientes hoy por ese doctor? Ay, lo tuve que perdonar. Yo lo tuve que perdonar a ese doctor porque honestamente sí, al principio, pues lo odié. O sea, lo odié porque casi yo necesitaba echarle la culpa a alguien. Uh-huh. Y estaba ahí y sí fue como de, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste? Pero ¿sabes qué? Al final de todo dije, esto fue perfecto. Porque yo no sé qué hubiera pasado si yo me hubiera enterado antes, ¿eh? Te soy súper sincera. No sé qué hubiera pasado. O sea, no sé qué. Entonces yo digo, por algo pasaron las cosas así. Lo tuve que perdonar. O sea, sí tuve que decir, te perdono por esto que pasó y te libero, de verdad. Te libero porque sí lo estuve cargando con un rencor durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y te liberaste tú también. Me liberé yo también. Y entendiste el por qué, no la razón de él, la razón de la vida, de Dios, de no ponerte esa respuesta desde tiempo antes, porque Ian estaba destinado a cambiar tu vida de otra manera. Totalmente. Y hoy lo entiendo. Y hoy lo entiende. Hoy lo entiendo. Bueno, ahora sí el mensaje a todas esas mamás que están luchando contra ese diagnóstico, esa realidad, esa expectativa.
Yo lo que les diría es, vivir esto es sumamente difícil. Ténganse muchísima compasión, pero mucha, mucha compasión, porque no es un camino fácil, pero también busquen ayuda y apóyense de verdad en lo que sea que les sirva, pero nunca jamás se dejen caer y se dejen derrumbarse sin atenderse. O sea, yo creo que lo más importante, porque finalmente la mamá y bueno, el papá es como, si tú estás bien, tus hijos van a estar bien. Entonces, mi recomendación es, ténganse mucha paciencia, mucha compasión, busquen ayuda y jamás se dejen a un lado. Lo más importante son ustedes y su salud, porque a partir de ahí es que sus hijos van a estar bien también. Entonces, eso es. Ale, gracias de verdad. Me encantó tenerte, como que apapachaste el corazón. O sea, como que de verdad es una historia que toca muchísimas fibras. Ian se escucha como un niño súper especial, como con una estrella muy especial. Y mira, hasta aquí llegó su chispa. Te juro que me contagió así como de... Luego nosotros nos quejamos de tantas cosas que nos pasan en la vida, y yo siempre digo, sí está bien quejarte, sí está bien abrazar esa incomodidad, luego soltarla y ya verle la parte positiva, pero de reconocer lo que no nos gusta. Pero en este caso que estás escuchando que un niño en 9 años ha pasado 5 neumonías, no sé cuántas operaciones, o sea, como que es poner un poco de perspectiva, y siempre se puede un poquito más, dar esa milla extra, ese esfuerzo extra, esa sonrisa a la vida, y gracias por este mensaje. Ay, no, muchísimas gracias a ti, de verdad, y espero de verdad que les sirva a muchas mamás. Yo también espero de corazón, y a todas ustedes, gracias otra vez por acompañarnos en un capítulo más de Guilty as Mom. No se olviden de seguirnos en todas las redes. Ale, comparte tus redes. Sí, tengo mi Instagram, que es nuevito, pero ya está funcionando. Es @alenavarro.psicoterapeuta, con psicoterapeuta. Y ahí estoy en Instagram. Pues ahí está. Cualquier duda, comentario, acuérdense que estamos más que abiertas a escucharlas, a que se unan a esta conversación. Yo estoy en YouTube, en Spotify, en todos lados, ya lo saben, como @guiltyasmom. Acabo de sacar mi cuenta de Amazon Influencer para que vayan también a ver mis cosas favoritas. Wow. Que yo soy adicta a Amazon, todo lo pido, todo lo compro. Entonces, bueno, también vayan ahí a mi storefront y se van a encontrar mis favorite picks. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Les mando un beso. Nos vemos aquí en el próximo capítulo. Ale, gracias otra vez. Gracias. Cuídense. ¿Necesitas más de esta conexión honesta y sin juicios? No te pierdas ningún episodio de Guilty as Mom. Haz clic en seguir y escúchanos cada semana donde quiera que estés. Juntas podemos enfrentar estos temas difíciles y ser más fuertes y felices en nuestra comunidad.